Muchas gracias, Felipe. Saludo primero a mis dos coordinadores parlamentarios, Mauricio Curi y Juan Carlos Romero Hicks. Qué gusto saludarlos, amigos. Muy buen día. Igualmente saludo a todas y todos ustedes, amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa virtual. Y bueno, como saben, lamentablemente, amigos, México es uno de los países con más alto número de muertes al día oficialmente registrados por COVID-19. Ustedes saben que el pasado 21 de junio, México fue el número 1 en el mundo respecto de fallecimientos, con 1,044 defunciones reconocidas oficialmente en un solo día. En México mueren 11 personas por cada 100 contagiados, muy por encima del promedio mundial, que es de 6 por cada 100. Dicho de otra forma, la tasa de letalidad en México es de las más altas del mundo. Desde que empezó la epidemia, el gobierno de México ha actuado con muchas contradicciones y lamentablemente ha dado muchos bandazos que nos están costando vidas. El vocero de la epidemia sigue poniendo en entredicho las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para hacer más pruebas y así poder detectar oportunamente los casos de contagios y poderles salvar la vida a las personas. No es lo mismo cuando se detecta de manera oportuna a una persona que cuando éste ya llega con un cuadro de infección y de saturación pulmonar y temperatura alta, porque ya literalmente va a terapia intensiva. Por ello, ante la creciente incremento y el número de contagiados y fallecidos en México, Acción Nacional propone un cambio de estrategia para atender esta epidemia. Es obvio que si seguimos haciendo lo mismo, los resultados seguirán siendo exactamente los mismos. En primer lugar, proponemos la realización de pruebas masivas para que se determine quién está contagiado o quién ya lo estuvo y fue asintomático, con énfasis en la población que tiene mayor exposición y riesgo de contagio, como son el personal médico, enfermeras, doctores, dentistas, cajeras y cajeros de bancos, sobrecargos, policías, auxiliares de salud en casa, trabajadores en puestos de comida rápida. Todas las personas que tengan una alta exposición deben estar siendo revisadas. Choferes de taxis, camiones colectivos, todos los maestros que cuando ahora se reanuden actividades, comerciantes en tianguis, supermercados. Es importante que el gobierno lo haga. Es la forma como otros países han logrado que su tasa de letalidad de fallecidos sea mucho menor. El gobierno debe realizar estas pruebas para que ya, ahora sí, con responsabilidad, podamos abrir las actividades productivas. Si tuviéramos más pruebas, la detección sería entonces oportuna y tendríamos menos personas fallecidas. También urge, amigos, mejorar la estrategia de detección y mitigación. Si tuviéramos más pruebas, podríamos entonces aislar a la persona que estuviera contagiada y revisar todo su entorno para que esto se fuera mitigando. Por eso el gobierno debe tener una mejor coordinación con los estados y municipios para que la población tenga información confiable, oportuna y sin contradicciones acerca del semáforo que prevalece en cada región del país. Nosotros reiteramos nuestra petición de que funcione el Consejo de Salubridad General, pero que este funcione en sesión permanente y como la máxima autoridad en la materia, no como ha venido ocurriendo, que se deciden las cosas por política y no con una visión científica. Adicionalmente, Acción Nacional propone incluir en la agenda del próximo periodo extraordinario de sesiones la aprobación de incentivos extraordinarios para apoyar a los pequeños y medianos negocios y para poder recuperar todos los empleos perdidos. También proponemos discutir y aprobar el ingreso básico universal para todas las familias mexicanas que así lo soliciten, para que puedan enfrentar esta muy difícil situación
económica. Le pedimos sensibilidad al gobierno federal y a su partido para aprobar y reorientar recursos que puedan reactivar la economía del país. Recuerden que lo prioritario es salvar vidas y salvar el ingreso familiar. Lamentablemente hay una enorme incertidumbre en millones de hogares, pero el gobierno de México fue de los únicos en el mundo que se negó a defender el empleo ante esta crisis. Mientras Alemania asignó recursos que representan el 32% del Producto Interno Bruto para reactivar la economía, en México este no alcanza ni siquiera medio punto respecto de nuestro Producto Interno Bruto. El gobierno lamentablemente abandonó a su suerte a los mexicanos, ni defendió el empleo, ni hizo pruebas de diagnóstico para defender la vida. En consecuencia, en abril y en mayo cerraron 10,000 negocios y se perdieron 1 millón de empleos formales con datos del IMSS. México, pues, está al borde del naufragio todos los días. 14,750 personas pierden un empleo formal con prestaciones y con seguridad social. Cada día cierran 164 empresas que dejan sin trabajo y sin ingreso y con hambre a decenas de miles de personas. Para el gobierno pueden ser estas simples estadísticas, pero para los trabajadores es realmente una tragedia. Para el gobierno es una molestia. Para los trabajadores es una profunda angustia familiar. Y por ello nosotros pedimos que en el próximo periodo extraordinario de sesiones se integren esta discusión para poder reactivar los pequeños negocios y para poder cuidar el ingreso familiar, que se apruebe entonces este ingreso básico universal. Estamos a sus órdenes, pero antes doy la palabra a nuestro coordinador en el Senado de la República, nuestro amigo Mauricio Curi. Adelante, coordinador, por favor. Gracias, presidente. Buenos días para usted, para todos, para mi compañero coordinador en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. Muy buenos días. Pues hoy nuestro país es el reflejo de sus actos, de las malas decisiones de un gobierno federal que no supo o no quiso actuar ante lo evidente. Además de la emergencia en salud, existe también la otra emergencia, la cual de igual forma pudo haberse frenado, pero volvieron a hacerse de oídos sordos. Hablo de la emergencia económica. Las cifras de desocupación son lamentablemente desastrosas. Los últimos datos ofrecidos por el INEGI estiman que 12 millones de personas se encuentran en suspensión laboral, es decir, 12 millones de personas han dejado de percibir ingresos, 12 millones de familias han perdido su fuente de empleo. Muchos mexicanos están viviendo momentos críticos. La indiferencia del gobierno federal hacia esta situación ha generado que miles de familias pasen de la emergencia económica a la ruina. También es importante tomar en cuenta que como consecuencia de esta pandemia, se prevé que la economía mundial va a sufrir una contracción de alrededor del 3%, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, se calcula que la contracción del PIB en México pueda llegar incluso a niveles superiores al 10%, algo no visto en los últimos 100 años. Y con esto, millones de personas van a pasar a engrosar las filas de la pobreza extrema. No solo el PAN desde el Senado, sino también diversos grupos empresariales y de la sociedad civil han hecho distintas propuestas para reactivar la economía del país, las cuales han sido sistemáticamente desdeñadas por el gobierno federal. Está claro que cuando no se trata de sus propuestas autoritarias, no les interesa escuchar nada, aunque sea para el bien del país. Desde el Senado no nos cansamos de repetirlo y advertirlo. Era forzoso apoyar económicamente a miles de mexicanos y a la empresa para conservar los empleos, diseñar un auténtico plan de reactivación económica urgente y necesario. La falta de un paquete integral de apoyo hacia los sectores productivos, aunada a una tendencia económica ya negativa desde el 2019, están ocasionando que las expectativas respecto a la economía mexicana para 2020 sean extremadamente pesimistas. Lo inminente era posponer las obras fastuosas y utilizar esos recursos para apoyar la subsistencia de las familias que perdieron su empleo
o aquellos que tuvieron que cerrar sus negocios. Los millones que hoy se reparten en esos proyectos podrían ir a salvar negocios, empleos y el ingreso de las familias mexicanas. No hay argumento que valga, obras que sean suficientes o acciones que reparen el daño causado cuando una familia se puede quedar sin comer. De ahí que la mayoría de los gobiernos a nivel mundial estén diseñando o hayan diseñado planes para reactivar su economía con numerosos apoyos fiscales, que en algunos casos, como Japón, llegan a superar el 20% del PIB. Sin embargo, los apoyos fiscales en México apenas llegan a medio punto del PIB. Es por eso que volvemos a hacer el llamado al gobierno federal, que si hay de otra, aprueben la ley de emergencia económica, diseñemos un plan integral para reactivar nuestra economía, ya que a la fecha México, a diferencia de otros países, no cuenta con uno y las consecuencias están saltando a la vista. Dejen de lado su agenda política y vean por lo que realmente apremia a nuestro país, que es hoy a la gente. El tiempo se acorta, esperemos que no sea demasiado tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, coordinador Mauricio Curi. Le damos la palabra a nuestro coordinador Juan Carlos Romero Hicks de la Cámara de Diputados. Muy buen día. Hoy estamos con 5 grandes crisis en el país. Primero, la crisis de salud no atendida. Segundo, la crisis de economía que se descompone todos los días. Tercero, la inseguridad que se incrementa. Cuarto, la corrupción, que también tiene casos cada semana. Y la quinta, que es una falta de gobernanza, porque no hay un espíritu federalista del gobierno nacional hacia los gobiernos locales. Hablemos de la pandemia. Fechas significativas. El último día del año pasado se anuncia que en China está un brote que empieza a generar preocupación. El 28 de febrero se detecta el primer caso de COVID en México. El 4 de marzo, nuestro presidente, ignorando la realidad, nos dice, y está documentado, hay que abrazarse, no pasa nada. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decreta oficialmente la pandemia mundial. El 18 de marzo se registra la primera muerte en México y ya hay 118 casos confirmados. En marzo 22, el presidente nos dice, no dejen de salir, sigan llevando a la familia a comer, visiten las fondas, también documentado. El 24 de marzo, México decreta ya la fase 2 con 450 casos confirmados y 5 decesos. El 2 de abril, el presidente declara lo siguiente, una frase muy lamentable. Nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la cuarta transformación. Fue la soga al cuello, no el anillo al dedo. El 29 de abril, el presidente declara, se redujo el contagio, ya se volvió horizontal. Y en esa fecha llevábamos 5,000 muertos. En el día 59 de la pandemia, 29 de abril, hace casi 2 meses. El 26 de mayo, el subsecretario encargado del asunto, porque hay ausencia del secretario en casi todo esto, Hugo López-Gatell, declara que aplicar las pruebas sería un desperdicio de tiempo, de esfuerzo y de recursos. Único caso en el mundo. Estamos, como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud, en un incendio con los ojos vendados. El 1 de junio llegamos a 10,000 muertos. El día 4 de este mes ya íbamos en 1,092 muertos. El 9 de junio ya teníamos 15,000. El 19 de junio 20,000 y anoche de los reconocidos ya teníamos 21,825. Eso sin contar los subregistros que han sido denunciados de forma diferente por neumonía típica o por encubrimiento en la cifra, porque no tenemos certeza de todo eso. Y el grado de letalidad es el mayor en el mundo. Esta pandemia tiene características muy diferentes a las demás. La primera es su grado de transmisibilidad, que es altísimo. Segundo, la letalidad, que es la más alta en el mundo, en el caso de México. La tercera es que no hay antivirales para poder atender esto en el momento. La cuarta es que es asintomática porque las personas pueden ser portadoras
y transmisoras. Y por si fuera poco, todavía hay la duda de si esto va a producir una inmunidad para las personas que ya fueron contaminadas en algún momento. Pero el tema de salud, en su crisis, no empezó recientemente. Inició lamentablemente desde el año pasado. A este gobierno pues, le gusta hablar del pasado. Hablemos del año pasado. Empezaron a desmantelar el sector salud, el seguro popular, el presupuesto del área, las estancias infantiles, solamente por mencionar algunos datos. Por ejemplo, el año pasado empezó el desabasto de medicinas y del gasto de inversión para el sector salud había una asignación, como lo ha documentado México Evalúa, doña Aina Jaime, de 18,000 millones de pesos. Por no saber ejercer y por atenderlo a otras clientelas, dejaron de ejercer 11,510 millones de pesos. Por lo tanto, ese desmantelamiento hubiera implicado que ante este momento de la pandemia se hubiese solicitado a la Cámara de Diputados una reasignación presupuestal. 0 petición de reasignación presupuestal. E invito a todos a preguntarle a los gobernadores que firmaron el mal convenio de coordinación con el Instituto Nacional del INSABI, no han recibido un solo peso adicional en la entidad federativa. Entonces, un gobierno que no ejerce el dinero y no sabe ejercerlo, no tiene transparencia y rendición de cuentas. Y en el camino hemos acumulado una lamentable desatención al personal médico y de salud sin protección. Y está documentado. Muy lamentablemente, muchas de las pérdidas que llegaron a personas que han fallecido han sido precisamente del sector salud. Nosotros estamos muy preocupados y lo que queremos pedirle al gobierno nacional es que se concentre en la atención de la pandemia. Frente a esto, muchos de los gobernadores y los alcaldes han tenido que emerger para poder atender esta circunstancia que desde luego nadie pudo prever y que está cada vez peor. Los números continúan y nos quieren simular y nos dicen que ya se está ganando la curva. No es cierto. Invito a cualquier persona a ver los datos, cómo siguen creciendo y, por otro lado, todas las proyecciones estadísticas de los grupos serios de investigación nos indican que todavía no hemos llegado al pico de la curva. Estamos en emergencia, pero nuestro gobierno bajó las persianas y juega a que el tren camine. Muchas gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Y adelante, Felipe Laurita, con las preguntas de los amigos de los medios de comunicación. Gracias, adelante, Lau. Ricardo Salusquio, de Revista Panal. Si quieres pasamos a... ¿Sí está, Ricardo? Ahí está. Prende tu micrófono, porfa. Listo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Marco. Buenos días, coordinadores. Buenos días, compañeros. Preguntarte sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el INE, que se va a convertir en el guardián de las elecciones y que el costo del INE es altísimo, además de que pues va a todos los que cometan fraude electoral, los va a meter a la cárcel sin derecho a fianza. Muchas gracias, Ricardo. El único guardián de la elección es el INE y el Tribunal Electoral. El presidente lo que debe hacer es ponerse a trabajar y dar resultados, porque el país está al borde del naufragio, con una profunda crisis de salud y económica. Cada día mueren cientos de personas a consecuencia de la epidemia del COVID y pierden miles de empleos, y el presidente está concentrado en las elecciones. Él quisiera regresar a la vieja forma de hacer política, donde el presidente controla los procesos electorales
seguramente esta sugerencia se la da Manuel Bartlett cuando tiró el sistema. La única forma de cuidar las elecciones es cuidando y fortaleciendo al INE y al Tribunal Electoral de nuestro país. Y la única forma de lograr generar equilibrio en nuestro país es que el próximo año salga una gran mayoría de ciudadanos a votar por una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Y ahí está nuestra apuesta. Y que el presidente entonces no se preocupe por andar cuidando las elecciones. Para eso está el INE, para eso está el tribunal. El que se ocupe de darnos resultados a los mexicanos. Gracias, Marco. Gracias, Ricardo. Rubén Pasquel, de Grupo Mármol. Perdón, ¿puedo complementar la respuesta? Por supuesto que sí, Ricardo. Juan Carlos. Adelante. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Sí, gracias. El Instituto Nacional Electoral es uno de los 3 mejores del mundo. Y no lo decimos nosotros, lo dicen todas las evaluaciones internacionales. Y si al presidente se le hace caro el tema electoral, es porque no entiende. No hay autoridad electoral en el mundo que tenga la cantidad de atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y es porque la legislación así se lo ha dado. Por ejemplo, primero, la cédula del padrón con fotografía, que no es común en el mundo. Segundo, el monitoreo de radio y televisión, que no es común en organismos electorales del resto del planeta. Tercero, todo lo que tiene que ver con la fiscalización del gasto público. Este sistema, que algunos verían extraño, es porque hay que reconocer que venimos de una desconfianza, en donde en el viejo régimen teníamos abstencionismo y fraude electoral. Y la palabra confianza viene a depositar mi fe. El INE fue, antes como IFE, uno de los primeros en el mundo que el mismo día de la elección empezó a desarrollar el programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Esto no es común en otras partes, como tampoco es común que sean los vecinos los que cuiden las propias casillas. Sin duda que tenemos que fortalecer a la autoridad electoral, y este es el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, así como también el propio tribunal. Nos llevó mucho tiempo para poner en la Carta Magna los principios que deben de consagrar las elecciones. Son 6: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Claro, si se le hace caro, pensemos en el escenario diferente. Hoy lo que necesitamos es tener esa confianza de que precisamente todo se hará en un margen de una competencia que pueda dar resultados, que la sociedad pueda aceptar y que todos quedemos satisfechos. Gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Adelante. Adelante, Rubén. Marco, buenos días. Coordinadores, buenos días. Marco, 2 cosas. La primera, ¿qué opinas de la seguridad en México? Hemos estado viendo todos los días en Guanajuato, en Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, el norte del país. ¿Qué está pasando con la seguridad de México? La segunda, ¿qué opinas de la corrupción de la familia Ackerman, que a las luces salta, pues de que está protegida por la 4T? Muchas gracias, estimado Rubén. Pues primero, Acción Nacional da nuestro total respaldo al gobernador de Guanajuato por la valentía, por la decisión con la que está enfrentando la violencia provocada por la delincuencia organizada allá en este estado. Ojalá que el resto de gobernadores fuera tan decisivos, fuera tan entrones, fuera tan valientes para entrarle a este complejo tema. La verdad es que el gobernador ha actuado con mucha firmeza,
en un operativo que concluyó con la detección de 26 presuntos delincuentes. Y lo que nosotros vemos es que el gobierno federal no hace lo que le corresponde, porque hay que recordar que estos son delitos federales. Y lo fundamental en esto es que se recupere la paz y la tranquilidad. Pero para ello se requiere una estrategia del gobierno federal, que es a quien le compete. Está dejando a los estados solos y lamentablemente los mensajes que manda el gobierno federal es de que hay un acuerdo con la delincuencia organizada. Ya él reconoció meses después que él fue quien tomó la ilegal decisión de liberar a Ovidio Guzmán. Habrá que preguntarle al presidente por qué tardó meses para reconocer que él fue quien tomó esta decisión y primero estaba dando respuestas ambiguas al respecto. Y finalmente hoy lo reconoce que fue él quien lo decide de forma ilegal, pero aquí está mandando entonces un pésimo mensaje. El mensaje a la delincuencia es, si tú amenazas la vida de las personas, vas a seguir en libertad. Y el mensaje de ir en medio de la pandemia a saludar de mano a la madre del Chapo confirma esta teoría de un pacto, de un acuerdo con los grupos delincuenciales. Por eso nosotros le pedimos al presidente de la República que deje de hacer politiquería y se concentre en lo que verdaderamente es importante en México: cuidar la vida, cuidar el ingreso familiar y trabajar por la seguridad, que apoye a nuestros gobiernos, que apoye a todos los gobiernos, que recordemos que es un delito federal y al amparo de este delito federal se dan muchos otros delitos y que lamentablemente nosotros vemos en la materia a un gobierno federal completamente relajado. Y por eso el año pasado, el 2019, fue el año más violento en la historia de México a partir de que se llevan registros. Y por ello, este año no es la excepción. El pasado 7 de junio se convirtió en el día más violento del 2020, en medio de la pandemia. Sin duda, la estrategia de seguridad que está implementando el gobierno federal es un fracaso y por ello nosotros lo que pedimos al presidente nuevamente es que se concentre y que dé resultados, que no abandone a su suerte a los estados, que no abandone a los mexicanos a su suerte en materia de inseguridad, que demos seguridad a los jueces. Recuerden este lamentable suceso en el estado de Colima, donde ejecutan a un juez federal y a su esposa. Esto habla del sentido de preocupación social que debería haber, del incremento de la violencia generalizada, no solo en Guanajuato, no solo en el Estado de México, sino en todo el país. Y esto es debido, pues, a una falta de estrategia y a un mensaje equívoco del gobierno federal que pareciera que a los grupos delincuenciales ahora sí literalmente se les soltó la rienda. El tema de los Ackerman, ¿qué comentas? Bueno, pues esto viene a confirmar lamentablemente pues que en este gobierno pues la lucha contra la corrupción es puro cuento. No solo por las casas de la Secretaría de la Función Pública, sino por todos los contratos que se están entregando en lo oscurito en este gobierno. El 80% de los contratos son por adjudicaciones directas sin licitación. Cuando se habían comprometido, Rubén, a desaparecer las adjudicaciones directas y ir todo por licitación, hoy vemos un incremento en adjudicaciones absolutamente discrecionales. Los funcionarios ven lamentablemente las dependencias como un botín de guerra por su premio en ayudarle al presidente en las elecciones del 2018. Y ya pareciera que es inútil pedirle al gobierno que investigue y se aplique la ley. Si la propia secretaria de la Función Pública hoy está cuestionada y sale todo el gabinete de López Obrador a defenderla, quien debería de ser garante del buen desempeño
de todos los funcionarios públicos, pues ya quedó claro entonces, que es la Secretaría de la Función Pública la responsable de cuidarle las espaldas a los amigos del presidente, como Manuel Bartlett, como Zoé Robledo y ellos mismos. Esto es muy lamentable y queda clarísimo que la lucha contra la corrupción de López Obrador y de su gobierno simplemente es puro cuento. Arlet García, de Cadena Política. Hola, muy buenos días a todos. Y bueno, quisiera hacer 2 preguntas y principalmente sería sobre el caso de Beatriz Gutiérrez. Estamos viendo que se presentan ya estos acontecimientos también ya con ciudadanos que anoche la encararon, bueno, el día de ayer la encaran y la reprenden. Asimismo, pues viaja en un vuelo en primera clase. ¿Cuál es la opinión sobre esto? Y también sobre esta situación pues controversial y muy preocupante sobre las actas falsificadas de difusión, sí, por los contagiados de COVID, y de decesos. Este tema sí es importante que nos pudieran ampliar un poco qué está sucediendo con eso y realmente si se le está dando el seguimiento como debe de ser, si se lo están atendiendo, porque creo que esto la ciudadanía pues ya está con una preocupación ante más casos que se están ocultando y que se está manejando de manera inapropiada la entrega de cadáveres de sus familiares. Muchas gracias, Arlet. Primero, decirlo con toda claridad, detrás de estos reclamos está la falta de resultados del gobierno federal, una enorme inconformidad de millones de mexicanas y mexicanos por el pésimo gobierno. Los resultados son malos en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad. La expectativa fue mucha. Hoy hay un gran número de mexicanos decepcionados, desilusionados. Y no nos debe de extrañar entonces que haya este tipo de reclamos ante la falta de congruencia que está mostrando el gobierno federal. Como se dijo, se iba a combatir la corrupción y no se combate la corrupción, se iban a acabar las adjudicaciones directas y se incrementaron las adjudicaciones directas, se iba a crecer al 4% anual y estamos decreciendo desde el primer año de este gobierno, se iba a pacificar el país y se incrementó la violencia. Pues claro que hay molestia y claro que habrá todo tipo de manifestaciones para reclamarle al gobierno. Esto debe de ser así además, porque la gente lo que hoy exige pues son simplemente resultados. Ahora, nosotros como institución política presentamos solicitudes de información para saber cuál era el comportamiento que se está teniendo en las defunciones en México, no solo de COVID-19, sino de influencia típica o bien de neumonía o de cualquier otro tipo de padecimiento, porque desde el inicio de la pandemia hubo varios señalamientos de que no se estaban reportando el número de fallecimientos que son reales por COVID-19, que estaba habiendo un mal diagnóstico o un doloso diagnóstico de los fallecimientos. Es el momento a la fecha que no han contestado estas solicitudes de información. Es muy lamentable porque además de esto hay una gran opacidad, un gran ocultamiento de datos y el gobierno entonces acredita su pésima gestión ante la pandemia. Lo primero que se debe hacer para poder enfrentar un problema con éxito es tener la información completa, clara, y el gobierno o no la tiene o no la transparenta, y ambas cosas serían bastante delicadas. Yo le doy la palabra a los coordinadores para si quieren agregar algo al respecto. Pues nada más coincidir contigo, presidente. Creo que hay un enojo, hay una polarización hecha por ellos mismos. Y creo que aquel que debe ser el primerito que nos debe unir es el primero que nos está dividiendo. Y eso es lo que hace un enojo social y desgraciadamente pues cada vez se ve más el enojo social y lo vemos inclusive en las propias encuestas de un presidente cada vez está más desesperado. Gracias, coordinador Curi. Adelante, Laura. Carmen Jaimes, Televisa.
Prende tu micrófono, por favor, Bosch. Buenos días. James, prende tu micrófono, porfa. Ahí está. A ver, ahí está. ¿Ahí me Ya te escuchan? escuchamos. Gracias, Corina, Bosch. adelante. Bonito día. Adelante. ¿Cómo Ya te están? oímos. Muy buenos días. Buen día, Gracias. Adelante. Gracias. Marco, quisiera preguntarte, dado que ya hablaste del tema de Guanajuato, me queda una duda respecto a este caso. Tú dices que ustedes respaldan al gobernador por la forma en que está enfrentando la violencia y que ha actuado con mucha firmeza en este operativo. Ayer se emitió un comunicado conjunto por parte ciertamente de la Fiscalía del Estado, pero también de las Fuerzas Armadas, de la Sedena, propiamente donde hace una referencia de las personas, del número de personas que fueron detenidas en este operativo y demás, lo cual da referencia de que el gobierno federal está participando o encabezando este operativo que se realizó y del cual habló el propio presidente en una conferencia de prensa matutina. Mi duda es, por la aseveración que tú haces, es como si el gobernador hubiera realizado esas acciones, si él hubiera encabezado este operativo. Lo que está diciendo el gobierno federal es otra cosa. Lo que está diciendo el gobierno federal es otra cosa. Entonces, quisiera, Marco, que me aclararas esto. ¿Es el gobierno federal el que realizó este operativo en coordinación con el gobierno estatal, como lo dice este comunicado, o es distinto lo que tú estás diciendo? Este operativo es realizado por el gobierno del estado en coordinación con las Fuerzas Armadas. Por supuesto que hay una buena coordinación con las Fuerzas Armadas y el gobierno de Guanajuato, cosa que nosotros agradecemos. Pero no ocurre lo mismo con el gobierno federal. ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está la estrategia del gobierno federal en la materia? Es el gobierno de Guanajuato junto con las Fuerzas Armadas quienes están realizando este operativo. Y por eso nuestro reconocimiento tanto al gobernador Diego Sinue por su firmeza en un operativo, como a las Fuerzas Armadas por la coordinación que sí están teniendo con el gobierno de Guanajuato. Lo que vemos es a un gobierno federal que no se coordina adecuadamente. Lamentablemente no vemos a un gobierno federal que haga que la Guardia Nacional esté haciendo el trabajo que le corresponde. Ok, pero entonces en este operativo el gobierno federal se encabeza porque las acciones de crimen organizado le corresponden. ¿Es así? Toda la violencia que hay en México respecto del crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal. Y lamentablemente vemos que la delincuencia organizada está creciendo en todo el país. Por lo tanto, el gobierno federal no está cumpliendo su responsabilidad. Bueno, y quisiera también hablarte sobre estas caravanas de autos que se han presentado ya prácticamente en la mayoría de los eventos que el presidente está realizando en giras fuera de la Ciudad de México y que él en conferencias de prensa ha atribuido a una intencionalidad del PAN propiamente de afectar justamente no solamente sus giras, sino un propósito electoral ya en contra de podría ser de su partido o del propio presidente. ¿Ustedes acusan recibo? Detrás de las caravanas de protesta está la falta de resultados del gobierno federal, está la inconformidad de millones de mexicanas y mexicanos por el pésimo gobierno. Esa es la verdad. Y Acción Nacional lo que sí es está listo para representar a estos millones de mexicanos que quieren que las cosas cambien en México. Y además nuestra lucha es abierta, clara, a la luz de todos. Nuestra lucha es legal y es legítima y es en el marco de la ley por la democracia. Nosotros hemos dicho que nuestra lucha será en el 2021 y nuestra apuesta es lograr una nueva mayoría en la Cámara de Diputados para poder reconducir la política económica, social y de seguridad. Si el gobierno, si el presidente tiene protestas, tiene caravanas de reclamo, pues es por la falta de resultados, es por la inconformidad genuina de todos los mexicanos por un pésimo gobierno. Pero no hay una intencionalidad del PAN, no están siendo orquestadas desde el partido para seguirlo en diferentes puntos donde él va a las giras.
Detrás de estas protestas está el incumplimiento, la falta de resultados y la inconformidad genuina de millones de mexicanos. Gracias. Gracias, Carmen. Si me permiten complementar el caso de Guanajuato, coordinador Juan Carlos. por favor. Carmen, sin duda que los guanajuatenses deseamos paz y tranquilidad. Esta es una combinación de la autoridad federal y de la propia autoridad estatal. El operativo del sábado pasado fue conjunto. Fueron órdenes de cateo y tuvieron el apoyo, y debo hacer un público reconocimiento al general Norberto Cortés, comandante de la 12ª Región Militar. Lo que necesitamos también es una mayor cooperación. Hay 5 delitos federales que detonan el 82% de los homicidios dolosos en Guanajuato, y esos activamente no se están combatiendo. Primero, delincuencia organizada. Segundo, narcotráfico. Tercero, portación de armas. Cuarto, el robo a vehículos. Y el quinto tiene que ver con el robo a combustible, que es el huachicol. Estos 5 son una mezcla explosiva que están propiciando la parte principal de la violencia. Y precisamente hubo una reacción de un grupo delincuencial local, el Cártel de Santa Rosa de Lima, por la aprehensión de ciertas personas. Hoy lo que necesitamos son resultados, y lo que queremos exhortar es a la Federación para que haga la tarea de la parte que le corresponde, que lamentablemente no le está haciendo. El 6 de febrero, la única ocasión en que los coordinadores de San Lázaro hemos tenido oportunidad de hablar con el presidente de la República en año y medio, se lo dije en privado. Esa parte también tiene que atenderse de una manera plena. Por eso tenemos que hacer un trabajo en equipo, la parte estatal y la parte federal. Gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Curi, ¿quieres agregar algo al respecto? No, presidente, ya está todo dicho, está perfecto. Gracias. Gracias. Adelante, Laura, Felipe. Ivonne Reyes, Efecto y Reporte Índigo. Hola, muy buenos días a todos. Yo quisiera hacerles varios cuestionamientos. La primera es, ustedes piden un apoyo del gobierno federal ante esta situación para las empresas. Sin embargo, ¿no perciben que hay un terrorismo fiscal precisamente por parte del SAT en contra de los empresarios? En plena pandemia, dice López Obrador que se acabó la fiesta y que ya preparan un paquete de denuncias penales en contra de los factureros que han evadido el pago de impuestos. Y por otro lado, quisiera preguntarles sobre esta embestida de Morena y su aliado del Partido del Trabajo en contra de Laura Rojas por lo de la controversia y su exigencia que le hacen para que la retire porque es ilegal y partidista. Por favor. Gracias, Ivonne. Lo que es ilegal es el acuerdo que emite el Ejecutivo Federal. No le corresponde al Ejecutivo Federal y está poniendo en total incertidumbre la actuación de las Fuerzas Armadas. Lo que se requiere es legislar al respecto y que el Ejecutivo Federal cumpla las disposiciones constitucionales y de ley. Les pongo un ejemplo. La Guardia Nacional tenía que ser encabezada por un civil. Lo primero que hizo, por mandato constitucional, por un civil, lo primero que hizo es poner un militar en activo, en proceso de jubilación. Eso es violentar la Constitución y el gran acuerdo que se logró en el Congreso de la Unión y en los congresos locales para que esto saliera por unanimidad. Se le dio la legislación al gobierno que pedía para poder actuar, para poder resolver, y luego terminó poniendo la Guardia Nacional como policía migratoria. Es verdaderamente lamentable, pues, la actuación del gobierno y lo que está haciendo con ese acuerdo que emite el Ejecutivo Federal es reconocer que la Guardia Nacional fue un fracaso y es militarizar la seguridad de manera permanente durante todo su mandato, en vez de apostar por fortalecer durante su sexenio las policías civiles, las policías federal,
las policías estatales y las policías municipales, para que éstas tuvieran una perfecta coordinación y un esquema de mando único cuando este fuera necesario, o mando mixto cuando las policías locales tuvieran la fortaleza suficiente. Eso es lo que el presidente tendría que hacer y hoy no está haciendo, y por eso Acción Nacional le expresa su total respaldo a la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, por esta revisión constitucional que ha presentado, porque es claro e ilegal ese acuerdo que presentó el Ejecutivo Federal, y lo que nosotros pedimos es que se legisle como corresponde y que sea entonces el Congreso de la Unión quien determine al respecto, pero de forma adecuada, dando certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas, pero también fortaleciendo de forma gradual las policías civiles, que deben ser finalmente las responsables de la seguridad en México. Y respecto de las empresas, bueno, lo hemos dicho aquí, el gobierno federal las dejó a su suerte. A diferencia de lo que han hecho otros países, han apoyado al sector productivo y por lo tanto han cuidado el empleo con grandes asignaciones de recursos para darles liquidez, para darles financiamiento, generándoles apoyos diversos, logrando asignaciones hasta de un 34% del Producto Interno Bruto, que es el caso de Alemania. Y aquí en México, lo asignado para cuidar los trabajos y a los negocios no llega ni siquiera a un 1%. Es verdaderamente lamentable que no se esté apoyando a los negocios y que no se esté cuidando todos los empleos, porque empleo perdido va a ser muy difícil recuperarlo. Y las personas que tengan arriba de 40, 45, 50 años que están perdiendo su empleo, va a ser casi imposible que recuperen un nuevo empleo. Y eso es parte de la gran irresponsabilidad que está teniendo el gobierno en el manejo de esta crisis. Coordinadores, pregunto si quieren abundar al respecto. Gracias, presidente. Primero, hay que ser verdaderamente muy claros. Esto no empezó por el COVID. Si no le está yendo mal a México en temas económicos por el COVID, le está yendo mal a México por las malas decisiones que está tomando este gobierno, inclusive desde antes que entraran a ser gobierno, que fue la pésima decisión de haber quitado un aeropuerto, pero iban a pagar los que se van al aeropuerto y ahora lo vamos a pagar todos nosotros. Ha sido el enemigo, el gobierno de Morena, lo ve a los empresarios o a los que pensamos diferentes. Y estoy convencido que el enemigo es el crimen organizado, es la corrupción, es lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, el tema de salud. No se ha tomado ninguna buena decisión. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se ataquen a las factureras, que estén evadiendo impuestos, por supuesto. Inclusive les dimos herramientas en el artículo 19 constitucional por parte del Senado y por parte de la Cámara de Diputados. Pero sí hay que decirlo que este es un gobierno que no cree en los empresarios, que cree que el empleo se da de una forma mágica, y créanme que para que un negocio sea negocio, cuesta sangre, sudor y lágrimas. Muchas gracias. Gracias, coordinador Mauricio Curi. Adelante, Laura. Félix Muñiz, Ángel Metropolitano. ¿Ahí me escuchas? Sí, Félix, adelante. Adelante, Gallo. Buenos días, Marco. Buenos días, coordinadores. Buenos días a todos. Bien, mi pregunta, Marco, una para ti y otra para Juan Carlos Romero Hicks. La primera es, este incremento desmedido de muertes por el COVID ya rebasó los que tiene Chile y Perú, por ejemplo, que son países que están más en subdesarrollo que nuestro país. Esto ya implicaría fincar responsabilidades a quien corresponda. Y si se tratará entonces de blindarse Gatell al decir que vamos a alcanzar los 35,000 muertos, o más, a lo mejor salen estos días a decir que ya se va a incrementar porque el pico no se ha aplanado. Eso sería una, si ya es necesario después del COVID, responder por este incremento de muertes que hay por esta pena. Y la otra sería, para la economía del INE está en riesgo, ya que se erige como el guardián de las elecciones el presidente, y sobre todo ver si en el presupuesto le pueden mermar,
reducir recursos y con eso, pues obviamente el INE se vería pues prácticamente para cumplir con lo que manda una elección. Serían mis dos preguntas. Gracias. Lamentablemente, Félix, como aquí hemos dicho, México es uno de los países con el más alto número de muertes al día. Lamentablemente, el pasado 21 de junio, México fue el número 1 del mundo en el número de fallecimientos, con 1,044 defunciones. Y la tasa de letalidad en México es casi al doble respecto del promedio mundial. Aquí están muriendo 11 personas por cada 100 contagiados. Y esto, claro que hay una responsabilidad del gobierno de México, hay una responsabilidad de López-Gatell porque no han atendido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para realizar más y más pruebas. México está en de los últimos lugares en el número de pruebas que se realizan. Y lamentablemente entonces lo que ocurre es que la detección ya es tardía cuando las personas llegan con un cuadro complicado clínico, alta temperatura, saturación pulmonar y una infección muy profunda. Y aquí es donde ya las personas ya están en un enorme riesgo de perder la vida. Cuando la detección es oportuna, cuando la atención es oportuna, la tasa de letalidad es mucho más baja. Y ahí tenemos el ejemplo de Guanajuato, de Aguascalientes, que están realizando mucho más pruebas, que son estados que se han aplicado en esta tarea y que tienen tasas de letalidad mucho más bajas, rondando el 4 o 5%, por debajo del promedio mundial. Esa es la gran diferencia entre la gestión correcta o incorrecta de la pandemia. Y por supuesto que hay responsabilidad. La falta de actuación, la negligencia del gobierno federal está costando vidas, está generando mucho dolor y es triste, es lamentable, porque estas pérdidas humanas pues simplemente no se pueden recuperar. Lo mismo está ocurriendo en materia económica, una pésima gestión que está costando muchísimos negocios, muchísimos empleos. Entonces sí hay responsabilidad y a la luz de los resultados, pues ya se verá quién tenía la razón. Y hoy, con los resultados que tenemos, es claro que México está en los últimos lugares en el manejo de esta crisis, de esta pandemia sanitaria. Ahora, respecto del INE, yo solo diría que el Instituto Nacional Electoral cuenta con Acción Nacional, que vamos a estar muy pendientes de que no se busque debilitar y que el proceso que se va a llevar en Cámara de Diputados se conduzca de la mejor manera. Y aquí lo que nosotros pedimos es que la sociedad organizada esté muy involucrada para que los perfiles que el Instituto Nacional Electoral va a proponer en los próximos meses para los 4 lugares vacantes sean perfiles que tengan realmente capacidad técnica, pero además solvencia moral, ética, para poder representarnos a todos los mexicanos como árbitros electorales. Es muy importante que todos los mexicanos estemos muy pendientes y que estemos cuidando que el Instituto Nacional Electoral, el árbitro, siga siendo imparcial y siga teniendo la capacidad y la autonomía para poder coordinar adecuadamente como lo ha hecho las elecciones. Adelante, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Félix, ¿cuánto vale la confianza en este país? ¿Cuánto vale la certeza, la legalidad, la independencia, la transparencia, la objetividad? Vamos a apoyar al Instituto Nacional Electoral, que es uno de los mejores del mundo. Vamos a enfrentar la elección más grande de la historia. Un padrón de casi 95 millones de electores, 161,000 casillas, 21,368 cargos de elección popular, 15 gobernaturas, 1,924 alcaldías, 1,063 diputaciones locales y la renovación completa de 500 diputados federales. Esto
se tiene que ver de cara y de frente al país, y el INE y los organismos públicos locales electorales requerirán el presupuesto necesario. Y en el caso de los nombramientos, desde el principio lo hemos dicho, queremos que desde el inicio hasta el final esto se decida y se conduzca por criterios que no tengan sesgos de partido e ideología, que las personas que puedan ser en su momento designadas por mayoría calificada pasen 4 filtros. Primero, el de la honestidad. Segundo, el de la competencia profesional. Tercero, la independencia. Y 4, el carácter. Esa es la convicción de Acción Nacional y esperemos que todas las fuerzas políticas coincidan en este criterio orientador. Gracias, coordinador. Diputado, Adelante. Diputado, nada más una precisión. Si este llamado o lo que dice el presidente es el guardián, ¿estará invitando a sus chairos o a quien lo siga a la violencia? No soy psiquiatra del Sí, presidente, pero me da la impresión de que está desconectado de la realidad y del Estado de Derecho en México. Lo que queremos es un presidente que sea jefe de gobierno, jefe de Estado y no jefe de un partido político. Y que no nos ponga falsos dilemas conmigo o contra mí. Nosotros estaremos a favor de México y de los mexicanos. Gracias, coordinador. Adelante. La última pregunta la envía Mayolo López de Reforma. Pide una reacción sobre la nota principal acerca de los contratos a modo que entregó el Consejo Nacional de Fomento Educativo por 448 millones de pesos. Bueno, como aquí ya comentábamos, lamentablemente la lucha contra la corrupción pues, del gobierno morenista quedó simplemente en una buena intención. Este gobierno no está combatiendo la corrupción y está generando muchos contratos en lo oscurito. Está haciendo contratos y asignaciones directas sin licitación. Son al gusto del comprador y para beneficiar a los amigos de quien hoy gobierna. Y lamentablemente en este gobierno vemos que la secretaria de la Función Pública está ahí simple y llanamente para cuidarle las espaldas a los amigos del presidente. Así como ocurrió en la administración de Enrique Peña Nieto. El secretario de la Función Pública no encontró nada mal respecto de la compra de la Casa Blanca. Hoy, la propia secretaria de la Función Pública es señalada por actos de corrupción. Manuel Bartlett, Zoé Robledo, ahora también en la SEP, con 448 millones de pesos en contratos a modo, en lo oscurito, sin transparencia, sin licitación, grandes cantidades de recursos. Es bastante lamentable que en este gobierno el combate a la corrupción haya quedado en puro cuento y en una buena intención, pero que hoy finalmente estén haciendo todo lo contrario a lo que dijeron y que sea una cadena muy larga de corrupción consentida desde López Obrador hasta todo su gabinete. Al respecto, Pues, coordinador Juan Carlos, sí. si gustas agregar algo. No más. Gracias. Solamente que opere el Estado de Derecho. Que nadie quede por encima, que se haga la investigación correspondiente y en su caso se proceda a lo conducente. Gracias. Coordinador Curi. Presidente, coincidiendo con usted y con el coordinador Juan Carlos Romero. Gracias. Pues Adelante. muchas gracias, presidente, muchas gracias, coordinadores, a todas y a todos. También muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias, que tengan buen día a todos. Gracias. Felipe, Gracias. Buen día. Mauricio, Juan Carlos.